abra su Biblia en el libro de Hechos, por supuesto, capítulo 23, y la tenga ahí abierta. Hechos capítulo 23, no, todavía no, todavía no. Hechos capítulo 23, téngala ahí abierta y nos vamos a ir paso a paso a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. El título de la enseñanza yo le puse todo bajo control, ¿verdad? Todo bajo control. Y creo que a todos nos gusta y tratamos, ¿verdad? Nuestra vida en el día a día, en el diario vivir, tratamos de tener todo bajo control. Nos gusta tener todo bajo control, o sea, que todo esté en línea, que todo esté, como uno dice, lo tengo por los cachos, ¿verdad? O tengo el sartén por el mango. A veces le preguntan a uno, ¿cómo está todo? Todo bajo control, todo bien, ¿verdad? Porque nos gusta, queremos tener todo, que nada se salga de órbita, que nada se salga del orden en lo que hemos planificado. Eso es lo que uno responde generalmente cuando le preguntan, oye, ¿cómo está todo? Y todo está bien, todo bajo control, ¿cierto? De hecho, creo que es una constante en nuestra vida el estar constantemente, valga la redundancia, o en búsqueda de que todo esté alineado. Porque a veces cuando algo se nos zafa de lo que teníamos planificado, como que la vida como que se nos enreda, como que el día se nos enreda, ¿verdad? Cosas inesperadas a veces pasan en nuestra vida y se nos sale de control lo que queríamos hacer en ese día. Y pareciera que siempre hay algo que se sale del control. Pareciera que en las cosas que hacemos, en lo que planificamos, pareciera que algo se descontrola en nuestra vida. En el estudio de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy no es una carta, no es una recomendación, no es una disertación teológica. El texto que nos da hoy quizá tampoco es un consejo que el apóstol Pablo nos esté dando. No es nada que le escribe a la iglesia esto. Simplemente hay un relato bíblico de cosas difíciles que le ocurren al apóstol Pablo. En lo que vamos a leer hoy nos vamos a dar cuenta que es un relato histórico. Algo que pasó en un tiempo, algo que le pasó al apóstol Pablo, algo difícil que le pasó. Pero, este acontecimiento, esto que le estaba ocurriendo allí al apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta de la enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros. Vamos a darnos cuenta que Dios quiere hablarnos, que las escrituras nos hablan acerca de esta situación que estaba viviendo, qué aprendizaje encontramos. Entonces vamos a irnos, ahí estamos en el capítulo 23, vamos a irnos al versículo 12. ¿Se acuerda que el domingo pasado lo que estuvimos leyendo y estudiando del versículo 1 hasta el versículo 11? Hasta ahí quedamos, ¿verdad? Quedamos hasta el momento en que el Señor se le aparece a Pablo, ¿verdad? Quedamos en ese tiempo en que Pablo, después de todo lo que pasó ese día y de lo que venía pasando, porque estaba en Jerusalén, y todo que lo golpearon, lo estaban siguiendo, lo encarcelaron, lo estaban acusando, lo querían matar literalmente. Y en ese día puntual lo llevaron otra vez ante un concilio, lo querían juzgar, estaban los fariseos de un lado, los saduceos del otro, hubo una pelea, un altercado, otra vez intervino la guardia romana, lo sacaron para que no lo mataran. Y Pablo como que llegó ahí en la noche y leíamos ese versículo 11 que dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, ¿verdad? No hay una declaración del apóstol Pablo que dijo, estoy como desanimado, ya como que esto de ser apóstol como que no va conmigo. Pero compartíamos que si el Señor le dijo, ten ánimo, Él conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él conoce lo que hay allá dentro de nosotros, Él conoce realmente, porque nosotros aquí podemos mostrar algo y podemos engañar a algunos, o de pronto no engañar, sino ser como somos. Pero la realidad de la verdad de las cosas está allá adentro
Y si el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, es porque algo estaba por allá, ¿verdad? Le dijo, ten ánimo porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Ahí le trazó el turno. Ahí le trazó la vía. Vas para Roma, mejor dicho. Leamos entonces el versículo 12, que es el que nos compete en esta mañana para continuarlo. Lo traje a colación para que engancháramos ahí. Entonces, después de ese encuentro, versículo 12 dice, cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento. En otras versiones dice bajo maldición, ¿verdad? Se comprometieron bajo juramento, bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Imagínate. Estos tenían su objetivo único, pareciera en ese momento, era matar a Pablo. Versículo 13, los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Estaban haciendo ayuno para que todo saliera bien, ¿verdad? Estaban haciendo ayuno. Nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada. Versículo 15, ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante que lo haga comparecer ante ustedes como si quisiera hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarlo. Le estaban preparando una emboscada a Pablo, ¿verdad? Una conspiración, un engaño. Y lo matamos antes de que llegue. Veamos el último versículo, por ahora. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. ¿Ustedes sabían que Pablo tenía un sobrino? No, la verdad, yo tampoco. ¿Verdad? Cuando estaba estudiando. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo llama, bueno, hasta ahí, listo. Entonces, como les decía, fíjese que es un relato histórico, ¿verdad? De lo que estaban tramando, de lo que iba a ocurrir, de lo que le querían hacer a Pablo. No hay un mensaje que diga ustedes tienen que, como ayer compartíamos en el ayuno, ¿verdad? Ayer compartíamos los que estuvimos en el ayuno, estábamos leyendo, que era Efesios, y ahí hay unas instrucciones directas, una carta que es dirigida a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y decía, ustedes tienen que comportarse así con los hermanos, ustedes tienen que tener armonía, tienen que respetarse, amarse en el vínculo del amor, Pero acá no. Pero lo que vamos a ver hoy es que, respecto al título, por cierto, es que Dios tiene todo bajo control. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Porque hay algo que es la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, nadie, ninguno de nosotros la puede manipular. Dicho de pronto en otras palabras, Dios hace lo que quiera, lo que tiene planificado hacer. La soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control. La pregunta es, pero ¿cuándo nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control? ¿O en qué circunstancias, en qué momento nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control? Bueno, quiero decirle algunos puntos que he traído en esta mañana y es que Dios tiene todo bajo control, por ejemplo, número uno, cuando utiliza a nuestro enemigo, ¿verdad? Cuando el Señor utiliza a nuestro enemigo, allí Dios también tiene todo bajo control. No es solamente que todo está bajo control cuando todo está bien para nosotros aparentemente. Cuando Dios utiliza al enemigo en nuestra contra, que empieza a hacer cosas que nos incomodan, que nos dañan, que nos destruyen, que nos acusan, que nos señalan, que nos juzgan, que nos intimidan, cualquiera que sea el enemigo, tú y yo debemos de saber que Dios allí tiene todo bajo control, aunque no parezca.
definitivamente los judíos, recuerden que estaban en Jerusalén, Pablo, los judíos no lo querían. Los judíos que sí lo querían, pero ¿qué? Matar. Pero a Pablo no lo querían, ¿verdad? Podríamos decir de cierto modo que Pablo en ese sentido, quizás en ese momento no fue profeta en su tierra. Todos se fueron en contra de él. Y emocionalmente, humanamente era una situación difícil para Pablo. ¿Para quién no? ¿Verdad? ¿Para quién no llegar a un lugar donde esperas que te van a recibir bien, que te van a atender? No de pronto que te van a servir o a complacer, pero por lo menos que vas a estar bien. Y encuentras resistencia, encuentras persecución, ¿verdad? Casi que te matan. Por supuesto que la situación que estaba viviendo Pablo era una situación difícil emocionalmente. En la realidad, humanamente, estaba viviendo algo bien difícil. Y si uno analiza un poco más, uno dice, pero ¿por qué le pagaron así? Si él solamente estaba tratando de hacer la obra del Señor en otros lugares. Él venía. Acuérdense que en este momento Pablo acababa de terminar su tercer viaje misionero, los que ya vimos ya, los 3 viajes misioneros, ¿verdad? Acababa de llegar, estaba rindiendo como cuentas, es más, trajo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Para bendecir a la iglesia. Entonces, quizá Pablo se encontraba ahí en eso como que, pero si yo estoy haciendo la obra del Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Estaba compartiendo el evangelio con a quienes no les ha llegado el evangelio. Yo estaba llevando las buenas nuevas de salvación a quienes nunca han escuchado del Mesías, del Salvador. Los judíos conspiraron contra Pablo. Es la parte que estábamos leyendo. Querían matarlo. Dice la Biblia que era un grupo de más de 40 personas que se habían puesto esa meta, ese objetivo de matarlo, de aniquilarlo. Programaron una emboscada, ya tenían todo preparado. Y allí uno dice, pero ¿cómo que Dios está obrando? ¿Cómo que Dios tiene el control de mi vida si es lo que está pasando? Porque cuando el sobrino llega a darle la información, porque el sobrino llega hasta la cárcel, en ese momento se le fue permitido porque no había nada, digamos, de peso en contra. Entonces le era permitido a este preso recibir visitas. Entonces llegó el sobrino y le dio la información. Y entonces, ¿cómo que, quizás podía haberse preguntado Pablo, pero cómo es que Dios está obrando? ¿Cómo es que Dios tiene todo bajo control si ahora me quieren matar? Ahora no. Igual continúan con las ganas de matarme y no les basta que estoy preso. ¿Cómo es que Dios tiene todo bajo control? Hermanos, todo está bajo el control de Dios. Cuando tú y yo estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, cuando tú y yo estamos tratando de estar en sus caminos, tratando de hacer lo correcto, cuando estamos tratando de vivir de acuerdo a las escrituras. Digo tratando, me imagino por qué, ¿saben por qué? No, porque somos humanos, caemos, fallamos, defraudamos a Dios, pero otra vez volvemos y estamos tratando de agradarle. Todo estará bajo control y el Señor utiliza a nuestro enemigo. Recuerden que en el versículo 11, o sea, Pablo se enteró de la mala noticia en la mañana, pero en la noche ya Dios le había dicho, vas para Roma, ¿verdad? Eso es como cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, y hubo una tempestad, hubo no sé qué. Ya el Señor había dicho, crucemos, o sea, vamos, de que vamos, vamos. El Señor ya le había dicho a Pablo, vas para Roma, así que nada va a impedir que vayas a Roma. Pero bueno, no solamente Dios tiene el control, todo bajo control cuando utiliza a los enemigos, sino también cuando utiliza a nuestros familiares o amigos. Aquí nos damos cuenta, hay varias teorías de por qué el hijo del el sobrino de Pablo, cómo se enteró de que iban a matar a Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se enteró este joven? No sé si era un joven, pero ¿cómo se enteró este sobrino de Pablo
que lo iban a matar. Hay varias teorías y podemos aquí extendernos, pero el tema es que se enteró y fue y le avisó a Pablo, a su tío: hey tío, te van a matar, te tienen preparado un plan, una emboscada, ¿verdad? Y nos damos cuenta en esos detalles que decíamos ahorita, en esas cosas insignificantes quizás, cómo Dios está teniendo el control de nuestra vida, cómo Dios nos va guardando. Es que a nosotros se nos olvida que en los detalles está el Señor. En las cosas pequeñas está el Señor también manifestándose. Y este detalle de que el sobrino de Pablo escuchó y que fue y le avisó a él. ¿Y de qué manera utilizó el Señor al sobrino de Pablo? ¿Qué le dijo Pablo? Vamos a leerlo. Quedamos por el versículo 16, ¿verdad? El 17 dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: mira, lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomando consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? El joven, era un joven, ahí está. El joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él, pero no les prestes atención porque más de 40 hombres de ellos se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperan emboscados. Ellos ya están listos, esperando promesa de parte suya. Amén. Entonces el Señor utilizó a este familiar para dar aviso de lo que le iban a hacer. Es que nosotros a veces pensamos que cuando decimos que Dios tiene todo bajo control, es como una cosa espiritual, ¿verdad? Solamente pensamos en lo espiritual. Solamente pensamos en que Dios está allá con los ángeles y va a hacer un milagro. Dios lo hace, por supuesto. Dios hace milagros. Dios puede enviar la palabra, puede enviar un ángel, Dios puede manifestarse de muchas maneras. Pero cuando decimos que también que Dios tiene todo bajo control, es porque usa elementos, cosas que nos rodean para bendecirnos, para guardarnos, para guiarnos, para hacer la obra que dijo que iba a hacer con nosotros, el plan que había trazado con nosotros, aunque no sepamos cuál es el plan. Pablo lo único que sabía es que Dios le había dicho que iba para Roma. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Qué instrumentos iba a usar? ¿Cómo se iban a dar las cosas? No le dio detalles de eso. Y aquí nos damos cuenta que el Señor utilizó al enemigo, a los que lo querían matar, con esta conspiración. Utilizó a un familiar para que escuchara, para que informara al tío y para que le informara al comandante, y entonces allí seguía el plan del Señor andando. Porque mire lo que dice el versículo siguiente. ¿Dónde quedamos? El 21, vamos al 22. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y ya, mire lo que hizo este señor. Y llamando a dos centuriones, dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche. En unos dice la tercera vigilia, ¿verdad? Con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar, pasa que en algunos libros está la tilde en la A y en otros la tiene en la E. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Lo que querían hacer los malvados, Dios permitió que lo escuchara a este joven
y Dios permitió que lo llevara hasta allá, y ahora se estaba cambiando el rumbo porque a Pablo se lo iban a llevar a otro lugar. ¿Y qué manera de llevarlo por si acaso? ¿Verdad? Preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros. Estaba bien custodiado, ¿verdad? El Chapo. Estaba bien custodiado ese señor. O sea, ni que Pablo le hubiera dicho a la iglesia, acompáñenme, porque me quieren matar, ¿verdad? Ni que Pablo hubiera organizado su ida hacia ese lugar, sin que Pablo hubiera organizado su escapatoria, su seguridad, sus anillos de seguridad. El Señor estaba teniendo todo bajo control también ahora con un desconocido, entre comillas, porque ya se conocían ahí. Se conocieron ahí. O sea, Pablo y el comandante se conocieron en el momento en que, recuerdan que el comandante lo había encarcelado y lo iban a azotar, ¿verdad? Y entonces cuando Pablo le dijo, oye, ojo que no está permitido azotar a un romano, a un ciudadano romano. ¿Cómo? ¿Tú eres romano? Sí. Ahí tuvieron una conversación y ya entonces como que se conocían, pero hasta antes de eso era un total desconocido. Y el Señor estaba utilizando a este comandante romano, a este comandante que seguro, como todos, la mayoría de los comandantes romanos, era sanguinario. El ejército romano en ese entonces era un ejército fuerte, poderoso, sanguinario. No tenía que ver si necesitaba matar a uno al otro. El Señor estaba utilizando a este desconocido y diciendo, yo tengo todo bajo control. Y lo estoy usando a él y a él. No le informó a nadie. Mire lo que hizo este comandante. No le dijo a nadie. Solamente llamó a 2 centuriones. Un centurión era un comandante de 100 hombres. Entonces llamó a 2 encargados de 200 hombres y le dio la orden de lo que tenía que hacer. A las 9 de la noche se van. De pronto lo estaban esperando al día siguiente, en la madrugada. No le informó a nadie el comandante. Él mismo armó su estrategia, él mismo armó su gente y se lo llevó. Y causa, llama la atención porque este señor, Claudio Lisias, se llama el comandante, manda a Pablo con toda la gente y le entrega una carta a los soldados. Dice, mira, entrégale esta carta a Félix, el gobernador, ¿verdad? Y vamos a leer la carta porque me parece muy chistoso o muy considerado el señor Claudio Lisias con la carta que escribió, teniendo en cuenta toda la historia que había pasado con Pablo. Versículo 25. También el comandante, Claudio Lisias, escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, se estaba refiriendo a Pablo, y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con la tropa y lo rescaté. Ay, qué belleza. Así no fueron las cosas, ¿verdad? Pero él escribió así: cuando me di cuenta que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, para quedar bien. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé al concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de la ley, pero no de ningún cargo que merecía muerte o prisión. Omitió que lo había metido en la cárcel y omitió que lo iba a azotar, ¿verdad? Versículo 30. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Ahí estaba, solamente quería compartirle la carta que le escribió este señor a este otro señor, pero colocándose él en bien, ¿verdad? Pero aún así lavándose las manos, sí, pero aún así el Señor tenía todo el control de la situación. Y aún así el Señor
movió todas las fichas y utilizó todas las fichas, utilizó todo el tablero y movió todas las fichas que necesitaba mover para llevar hasta Pablo allá. De pronto nosotros estamos analizando cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Cómo Dios iba moviendo esto. Pero la verdad, volviendo al comentario inicial, la verdad es que la situación de Pablo no podía ser más adversa. No podía ser más complicada, quizás triste, angustiante también. Porque Pablo tampoco iba riéndose ahí, ¿verdad? Si él decía, llevo tanta gente a mi alrededor es porque algo quieren hacerme. O sea, Pablo no es que lo llevaban como un ministro, como que lo llevaban como alguien importante, que rindiéndole pleitesía. No, era un preso que lo querían matar. Entonces, toda la situación, entonces estuvo en la cárcel en la noche, ahora va para otro lado para ser juzgado en otro lado, se enteró que lo quieren matar, no sabe qué le va a pasar allá. Y otra vez de pronto, quizá yo aquí poniéndome un poquito en los pies de Pablo, en la mente de Pablo, en la situación de Pablo, digo, no friegue, pero entonces ¿será que ya es la hora de mi retiro? ¿Verdad? ¿Será que el Señor me está diciendo que ya déjate? Oye, pero es que acabo de venir del servicio del Señor, de hacer la obra. Y ahora ya yo me sacrifiqué por la obra, porque los viajes de Pablo tampoco, sus viajes misioneros no es que no fueron viajes de crucero, no fueron viajes de diversión, de todo lindo, no, fueron viajes difíciles, le tocó difícil. Entonces Pablo quizá decía, bueno, yo ya me sacrifiqué, ahora viene la bendición, ¿verdad? Eso es lo que esperamos nosotros, ya me sacrifiqué por el Señor, ahora voy a esperar la bendición. Quizá Pablo estaba pensando, estas son cosas inexplicables, no le encuentro lógica, no le encuentro razón a lo que me está pasando. Quizá pudo estar pensando Pablo. Pero lo que yo sí estoy seguro es que Pablo, cada situación que tenía, cada ocasión que tenía, cada circunstancia era una oportunidad que Pablo utilizaba. Cada cosa que le pasaba en su vida, Pablo la utilizaba como una oportunidad para compartir el evangelio, para hablar de las buenas nuevas de salvación, para hablar de Jesús, para resaltar las cosas que Dios había hecho, que estaba haciendo y que iba a hacer. Si analizamos cada momento, cada circunstancia, recuerden que en el domingo pasado, cuando lo llevaron ante el juicio, él aprovechó que estaban allí los judíos, los sacerdotes, los fariseos, estaban aquí, estaban los romanos, y utilizó el momento en que lo estaban acusando para predicar, para enseñar, para dejar un mensaje. Entonces, de pronto sí, como humano se sentía todo lo que dijimos anteriormente, pero también estaba pensando, ¿qué más da? Voy a aprovechar esto para seguir obrando, hablando del Señor. Voy a aprovechar esta situación para seguir compartiendo el evangelio. Sigamos, porque después de que el Señor utilizó a este desconocido, vámonos al 31, versículo 31. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él. Es decir, la zona más peligrosa en el trayecto de Jerusalén a Cesarea, o a Cesarea, como quieran decirle, en la mitad, digamos, del camino era lo más peligroso. Hasta ahí llegaron los jinetes y de ahí la mitad del ejército, y de ahí en adelante se fue el resto del ejército, ¿verdad? Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los caballos siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, lo presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré
cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes, ¿verdad? Pues a mí la verdad me llama la atención de que lo llevan ante el gobernador Félix. Ya viene marcado, ¿verdad? Y a mí me llama la atención de que el emperador no lo acusa, el gobernador no lo acusa, no lo señala, no dice qué es lo que tienes, pero le dice, vamos a conversar, vamos a hablar. Esperemos que vengan los otros, pero yo te voy a escuchar, dice, te oiré cuando estén presentes. Eso era música para los oídos de Pablo, ¿verdad? Eso era dulce para un niño. Que alguien le dijera a Pablo, te oiré, ¿verdad? Porque Pablo no era del que utilizaba un momento para, oye, mira lo que me hicieron. No friegue si recuerde que apenas en el primer momento en que lo sacaron los romanos, que casi lo matan ahí, que lo sacaron del santuario, del lugar donde estaba del templo, cuando lo sacaron del templo, que lo estaban matando allá dentro del templo, los romanos lo sacan y cuando lo ponen en un lugar alto le dice, por favor, ¿será que me regalas unas palabras? Le dice a este señor romano, y él le dice, listo, dale, habla. ¿Y por qué tú hablas ese idioma? Ah, no, bueno, dale. Le pidió con respeto y allí todo golpeado, lo acababan de sacar, que casi lo mata, dice la Biblia. Golpeado, seguro sangrando, utilizó el momento no para decirle, oye, mira cómo me dejaron. No friegué, casi me matan, ni siquiera me han dejado hablar. Nada, él aprovechó el momento otra vez para enseñarle, otra vez para dejarle. Y cuando el emperador, el gobernador, le dice, te oiré, ya Pablo estaba diciendo, ah, bueno, que se prepare porque le voy a hablar de lo bueno, ¿verdad? El Señor estaba utilizando, el Señor ahora iba a utilizar a este gobernador, que lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Pero ya había caído en manos del gobernador. El plan del Señor continuaba. Recuerden que la meta era llegar a Roma, ¿verdad? Ya no estaba en Jerusalén, ya estaba en otro lugar y estaba con otra persona. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor iba a seguir moviendo, iba a seguir colocando piezas. Pero aquí ahora nos damos cuenta que el Señor ahora está utilizando a este poderoso político. Cayó en manos de un poderoso político, ¿verdad? Y créanme, si ustedes quieren pueden irse avanzando en la lectura en el capítulo 24, créanme que el Señor lo iba a utilizar también, no solamente para sus propósitos del proyecto que tenía de llegar a Roma, sino también para enseñarles algo a ellos ahí. Hasta aquí terminamos el capítulo 23 en esta mañana, pero yo puse ahí un bonus track. ¿No lo pusiste? Bueno, ¿sabe que el bonus track en las canciones es como que algo adicional, ¿verdad? Lo que no se esperaba, un regalito. Un bonus track. Porque vamos a regresarnos al versículo 16. Del versículo 16, nos regresamos. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Les voy a hacer una pregunta. Pablo era un temeroso de Dios, ¿sí o no? ¿Ok? Un temeroso de Dios. Vamos a poner nosotros en esa misma posición. Nosotros somos temerosos de Dios. Por lo menos queremos hacer la voluntad de Dios y queremos caminar en sus caminos, andar en sus caminos. Si a nosotros nos llega una noticia como esta, sinceramente, ¿usted qué haría? No, estás preso. ¿Qué hace uno? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre como temerosos de Dios? ¿Cómo, hermana Ana? A llorar. Orar. Clamar a Dios por misericordia, aleluya.
¿verdad? Ayunar, decirle, hermanos, oren por mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, oren por mí? Llamar a la iglesia, hagan oración por mí. A mí me causa mucha impresión y me llama mucho la atención de que el apóstol Pablo no le dijo a su sobrino, mira, haz una convocatoria cristiana para que empiecen a orar por mí porque me van a matar. Me llama mucho la atención esto. Él dijo, ve y dale aviso al comandante y cuéntale lo que va a pasar. ¿Sabe por qué, hermanos? Un poquitico por lo que me había anticipado a decirles ahorita. Porque nosotros todo se lo dejamos a veces a Dios. Todo nos lavamos las manos en cierto sentido con Dios. Que Dios haga, que Dios responda, que Dios me muestre. Y no nos movemos. Dios le había dado y a nosotros nos da medios necesarios, herramientas necesarias, coloca en nuestras manos para que nosotros actuemos y hagamos. No es que en vida real estemos en contra de la oración, no, sino que la fe sin acción, ¿verdad? Oramos, le pedimos a Dios, claro que sí. Y seguramente, o quizá, no voy a asegurar, pero quizá allí en la oscuridad, allí en la cárcel, ya Pablo había tenido un encuentro con el Señor en esa noche que le dijo, ten ánimo porque vas a llegar. Y quizá entonces el Señor le estaba respondiendo ahora de manera material de lo que le había dicho ya en la noche, en la madrugada. Le dijo, tranquilo que vas a llegar. Y entonces le manda al sobrino y él dice, esta es la oportunidad, ve y haz esto. Estaba utilizando lo que Dios le había dado, los medios, las herramientas. Tenemos que orar, por supuesto que tenemos que orar. La Biblia nos llama a que oremos. Es más, lo dice de cierta manera, orar sin cesar. Orad unos por otros, porque tampoco, que aquí no oran unos por otros. Sí, también oramos unos por otros. Pero llega el momento en que tú y yo tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que analizar la situación. Recuerdan el domingo pasado que hablábamos de que Pablo estuvo analizando la situación que se le presentó. Aquí están los fariseos y acá están los saduceos. Estos no se llevan bien. Analizó la situación y hizo algo. Y ahora otra vez estaba en una situación, estaba analizando la situación y se movió en eso que tenía que hacer en ese momento exacto. No era después, no era para... Estamos confiando en que Dios puede usar los métodos, las herramientas, los medios que Él ha puesto a nuestra disposición. Amén. Dios ha puesto métodos, talentos, ideas. El Señor ha puesto muchas ideas. Si usted quiere conocer una persona que tiene muchas ideas en este recinto, hable con Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene como 10,000 ideas para todo, ¿verdad? Miguel es un amigo mío y Dios a todos nos ha dotado de talentos, ¿verdad? Tenemos que mover y usar esos talentos que Dios nos ha dado para llevar a cabo sus propósitos. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Pablo estaba dispuesto a llevar el evangelio. No dicho, Pablo no tenía límites para llevar el evangelio a donde fuera. No tenía límites. Él estaba dispuesto a donde le tocara ir. Pablo estaba dispuesto a hacerlo. No importando las adversidades y los peligros. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios tenía todo bajo control. Porque él sabía. Recuerden que antes de llegar a Jerusalén le dijeron, Pablo, ojo, que el Señor ha enviado un ángel y me ha dicho que allá te va a ir mal. Pablo sabía, antes de llegar a Jerusalén, que no iba a ser fácil la llegada a Jerusalén, que no iba a ser color de rosa. Pero aún así, él se fue porque él sabía que Dios tenía todo bajo control.
y que Dios iba a colocar las personas en su camino importantes para poder predicar su evangelio. Importantes, ¿verdad? Porque con las personas que Pablo se tropezó, bueno, fueron todo tipo de personas. Pero a comparación de pronto, no sé, de pronto me equivoque, pero a comparación de usted y yo, Pablo se encontró con personas, digamos, de alto calibre, de influencer, de pronto, de ese tiempo, ¿verdad? Un gobernador, un comandante, ¿sí o no? Un rey, ¿verdad? Claro, otros en la Biblia no. Recuerden que Dios había prometido que iba a llegar a Roma. Y estos eran los pasos. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene el control soberano. Dios tiene el control soberano. Y cuando tú y yo estamos sometidos al Señor, cuando tú y yo en humildad, no de vestimenta ni de pertenencia, sino en humildad de corazón, aceptamos eso que está pasando en nuestra vida como que Dios tiene todo el control, cuando aceptamos que el Señor está moldeando, está guiando, está direccionando nuestra vida, cuando dejamos quizá, no sé, de quejarnos o de atentar en contra de Dios o de cuestionar a Dios, sino que empezamos a creer esta verdad de que Dios tiene el control soberano de todo, de nuestras vidas, y que lo que venga a nuestra vida, las personas con quien nos topemos, las situaciones que nos topemos, las dificultades, los pensamientos de pronto a veces que nos topemos, todo, todo, todo está en esos planes perfectos de Dios. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento donde hemos podido escucharte, donde hemos podido tener este tiempo de abrir nuestro corazón para ti y que tú hables a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás aquí hablándonos a nosotros, a cada uno de nosotros que necesitamos saber, tener presente esta verdad de que tú tienes el control de mi vida, de mi familia, tienes el control de mi destino, de mis pasos, de mi situación actual, de mi situación por venir. Tú tienes el control de todo. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharte en esta mañana. Señor, pero queremos pedirte, por favor, que no solamente sea edificación a nuestras vidas ahora, en este momento. Queremos pedirte que no solamente sea edificación ahora, en este tiempo, en esta hora, en este lugar. Permítenos, Señor, que cuando salgamos de este recinto, esa palabra continúe hablando, continúe tocando a nuestras vidas, continúe alimentando nuestro corazón, continúe, Señor, allí hablando, llenando, produciendo cambios, produciendo transformación, confrontando, sanando, restaurando. Lo que tenga que hacer tu palabra en cada uno de nosotros, que seguro es una obra diferente, te pedimos, por favor, que continúes haciéndola durante esta semana, durante el resto de nuestra vida. Señor, también te queremos pedir, por favor, que nos des oportunidad de compartirla con otros. Que no solamente sea una edificación para mí, que no solamente la tome yo solo. Danos oportunidad, danos un momento, una persona, una familia, un matrimonio, un hogar, un amigo, un familiar, alguien a quien podamos compartir lo que hoy tú nos has enseñado, Señor. Y que otras personas puedan tener la bendición de escuchar un mensaje de parte tuya, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos y te honramos. Gracias, muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Amén.